Estimados alumnos, muy buenas tardes. En esta sesión vamos a hablar del PLC, un dispositivo electrónico de uso industrial muy utilizado en los últimos tiempos y que ha revolucionado obviamente el uso de la industria en estos últimos tiempos. Vamos a visualizar unas diapositivas para comprender mejor el concepto de este componente. Como podemos apreciar en las siguientes diapositivas, tenemos aquí el PLC, cuya sigla significa controlador lógico programable. Existen diversos modelos y tipos en la industria y en el mercado. Existen, por ejemplo, los tipos compactos, los tipos modulares y los compactos modulares, ¿no? Por aquí en imágenes tenemos uno de la marca Siemens, que es del tipo compacto modular. Por aquí tenemos uno de la marca Siemens también, que es del tipo modular. Y por aquí tenemos uno de la marca Schneider, de tipo compacto. Tenemos aquí en este esquema de conexión de un PLC Siemens S7200. Como podemos apreciar, necesitamos tener competencias para dominar un PLC en tres campos. Uno de ellos es en el conexionado del PLC, en el conexionado o cableado del PLC. Otro de ellos es en la comunicación y el último es en la programación. El electricista o el técnico o el profesional que se dedique a esta área debe dominar estos tres grandes campos: el conexionado, la comunicación y la programación. Como podemos apreciar, en el conexionado o cableado tenemos las entradas están cableadas y todos los interruptores que están aquí están en el estado de reposo, es decir, están abiertos. Además, lo que se puede apreciar ahí son sensores del tipo pasivo, es decir, no son activos, trabajan con esfuerzos mecánicos. Y este circuito de entradas trabaja con un voltaje 24 voltios VDC que lo proporciona en este caso el mismo componente. Por aquí tenemos los bornes de alimentación de 220 voltios para que encienda el PLC. Y por acá tenemos el módulo de salida. Entonces, vamos a presentar un caso práctico, ¿no?, de fallas que ocurren en la instalación de un PLC. Antes, vamos a seguir hablando de los conceptos en este caso. Dice acá, es un dispositivo electrónico que basa su funcionamiento en torno de un microprocesador y que recibe como señal de entrada el estado de los sensores y otros aductores que se encuentran convenientemente distribuidos dentro del proceso. A partir de estas señales y de acuerdo a un programa ejecutado por el programador, procesa las señales y las devuelve como una señal de salida que puede activar alarmas, motores, electroválvulas. Tenemos en síntesis el concepto de PLC. Por acá tenemos un sistema de control basado en eventos. ¿Qué tenemos acá? El PLC, los módulos de entrada y los módulos de salida. Entonces por aquí tenemos que los actuadores se conectan a los módulos de salida, proporcionan información a los actuadores y los sensores proporcionan información a las entradas. Todo esto se encuentra en ¿dónde? En una máquina o en un proceso. Y el CPU, ¿qué es lo que hace? Procesa justamente las señales. En este otro dispositivo lo que podemos apreciar es que las entradas y las salidas son normalmente las únicas conexiones permanentes a utilizar. Y tenemos que hay una fuente de alimentación para las entradas, una fuente de alimentación para la unidad de procesamiento central o para la CPU, y una fuente de alimentación para las salidas. Lo que quiere decir que en un PLC vamos a contar con tres fuentes de alimentación, o por lo menos se va a tener la necesidad de contar con tres fuentes de alimentación que pueden ser del mismo tipo o del mismo valor dependiendo de la tecnología de fabricación o del datasheet del fabricante. En los módulos de entrada se conectan los sensores, los medidores o cualquier señal diversa que pueda recepcionar el PLC. La unidad central de proceso lo que hace es procesar esta señal, analizarla y de acuerdo a un circuito
programado internamente, va a responder con señales de salida, las cuales van a activar contactores, van a activar lámparas de señalización, electroválvulas o, en todo caso, otro controlador. Vamos a dejarles a ustedes, estimados alumnos, un caso práctico de una falla de un PLC. Este caso práctico es el siguiente. En una lavadora industrial controlada por PLC presenta la siguiente falla. Se cargan las botellas, el agua caliente con soda cáustica y finalmente se cierra la puerta. Al presionar el botón de inicio, el motor de lavado no arranca. ¿Qué posibles fallos encontramos de acuerdo a lo estudiado? Para ello, vamos a apreciar nuevamente el circuito de la lavadora. Aquí hemos traído única y exclusivamente el diagrama del PLC. Y como podemos apreciar, la competencia de la cual ustedes tienen que estar preparados para reparar las fallas es simple. ¿Por qué? Porque tenemos en las entradas del PLC un conjunto de circuitos simples. Y ustedes, estimados alumnos, ya han sabido cuáles son las partes de un circuito simple. Pero por si acaso, por aquí yo voy a volver a mencionar. Las partes de un circuito simple son fuente de alimentación, son los cables, los conductores, ¿no? el receptor y el dispositivo de control, que puede ser un interruptor o un pulsador. Entonces, en un PLC hay una infinidad de circuitos simples instalados. Por cada entrada utilizada hay un circuito simple. Por lo tanto, si se me presenta una falla en el PLC, yo no me voy a ir a la programación, porque la programación está dentro en la memoria y por lo tanto yo no sé cómo está programado internamente, pero sí tengo la competencia para revisar el circuito simple externo. En las salidas ocurre lo mismo, igualito, hay un circuito simple. Hay un circuito simple y aquí tenemos la fuente de alimentación, L1 y neutro, tenemos el receptor, que tenemos aquí dos lámparas y dos contactores, y tenemos uno o varios interruptores de control. En este caso tenemos un interruptor entre 1 y 2, otro interruptor entre 1 y 4, otro interruptor entre 1 y 5 y un interruptor entre 1 y 7. Por lo tanto, aquí también hay 4 circuitos simples. Aquí también hay 4 circuitos simples. Coincidentemente, el número de circuitos simples de entrada y de salida es igual, pero eso no significa que siempre va a ser así. Además, tengo la fuente de alimentación principal, que es para encender el PLC, ¿no? Que es para darle el encendido al PLC. Y tenemos aquí el puerto de comunicación Profinet, que una vez que este está programado y ya está en marcha, no es necesario que este puerto esté conectado, a menos que este dispositivo esté interactuando con otro dispositivo. Pero en este caso no está interactuando en red, ya está programado, simplemente ya está trabajando y vamos a encontrar la falla. Cuando nos encontremos en el taller, vamos a ubicar las fallas que se presentan en este caso práctico y vamos a escuchar sus propuestas de las posibles fallas. En el desarrollo de la clase hemos visto en la plataforma el caso de un fallo en un circuito de PLC y queremos ver, de acuerdo a sus investigaciones, de acuerdo a la información dejada en la plataforma, el PowerPoint, ¿no? ¿Qué cosas han podido averiguar? ¿Qué posibles fallos, ¿no?, vamos a encontrar en los circuitos mostrados? Para lo cual vamos a invitar primero al grupo número 1 para que nos diga cuáles son sus apuntes que han logrado hacer con respecto al siguiente ejercicio. Primeramente, buenas tardes con todos. Primeramente tenemos que identificar cuáles son las posibles fallas del circuito para que uno de los componentes no funcione o veamos cuáles son los problemas que pueden causar esto. Primero, falsos contactos en los componentes. Eso es una de las mayorías de las causas más importantes que causa esos fallos, ya que puede estar un componente averiado,
contactos rotos, etc. El siguiente, falsos contactos en los bordes de alimentación. Quiere decir que al momento de conectar cada componente no haya un suficiente ajustamiento de los cables. Siguiente, en un circuito de la caída de tensión por sobrecalentamiento. Esto es mayormente a la parte de potencia, en la parte de las salidas del PLC. Eso quiere decir que en los contactores, al soportar el motor de la lavadora, se va a calentar, puede ser que se calienten los cables o los contactos. Otra de las posibles causas podría ser el periodo de uso de cada componente. Por ejemplo, en el caso de los fines de carrera, tiene un contacto que abre y cierra. Eso quiere decir, al momento de cerrar, los contactos pueden averiarse. O también los pulsadores, ¿no? Con el transcurso del tiempo, los pulsos se pueden dañar y tenemos que identificar cuáles son las fallas más importantes. Otros pueden ser los cables deteriorados o rotos. Básicamente también es uno de los problemas más fundamentales que se ha visto en la práctica, ¿no? Cables sueltos, cables rotos, cables deteriorados, etc. Ahora pasamos para identificar la falla. Estos son los pasos siguientes, ¿no? Primero, tenemos que identificar la entrada de energía. Veamos acá al compañero, va a probar la entrada de energía y nos tiene que marcar 230 voltios, correctamente. Exacto. La salida, 230 voltios, correcto. Siguiente paso, verificar la fuente DC en la entrada, que tiene que ser 230 voltios. Veamos que es correctamente. Pasamos al segundo paso, en la salida de la fuente, pero en DC. En esta oportunidad nos tiene que marcar 24 voltios DC para alimentar al logo en las entradas. Ahora, siguiente paso, tenemos que verificar el voltaje que le entra al logo para su encendido, que es 230 voltios. Vemos que sí es correcto, nos entra 230 voltios en la entrada, correcto. Y vemos también que el logo está funcionando ahí, si enfocan, el logo está prendido. Ahora, vemos que hay unas luces amarillas ahí. Vemos que son los contactos o los pulsadores que están encendidos. Vemos que hay contactos que están prendidos. Ya. Ahora vamos al seguimiento, ¿no? Luego del seguimiento nosotros identificamos el problema que fue el fin de carrera. Quiere decir que nuestro circuito era, es decir, el relé era la entrada, se enseriaba con el pulsador de parada, que esto se enseriaba con el fin de carrera, y en la salida de la fin de carrera se enseriaba con el pulsador de marcha. Y este pulsador de marcha tenía un contacto auxiliar que activaba la salida Q1. ¿Y qué pasaba? Lo que pasaba era que el fin de carrera, como estaba antes que el contacto de marcha, no dejaba pasar la energía para que se active la marcha. Veamos aquí el principio de funcionamiento, ¿no? Aquí mi compañero van a hacer una prueba de ello. Damos marcha y paro. Vemos que el problema está solucionado, ¿no? Muy bien, como hemos podido ver ya en este primer módulo, sus compañeros han encontrado que el borne flojo, la falla se encontraba en el fin de carrera, ¿no? Porque el borne estaba flojo y por lo tanto ellos luego resarcieron esta falla y el circuito ya funciona como es. ¿Cuál es la falla que han detectado ustedes en su circuito a la hora que han estado revisando la falla del circuito? Bueno, primeramente en estos tipos de circuito las fallas están en lo que es el cableado y no tiene nada que ver en lo que es la programación. Y aquí la falla que hemos encontrado es que este contacto, que es el común, estaba Flojo. flojo, O exacto. desconectado. Ajá. Flojo o desconectado. Y no llegaba la atención a lo que es a los actuadores, que es 220 voltios. Y por eso no funcionaba nuestro PLC.
Siéntese por favor para terminar con la clase. Vamos a terminar haciendo alguna realimentación, haciendo algún feedback sobre lo que es PLC. Como ustedes han podido ya apreciar, podemos desconocer el circuito que tiene internamente el PLC, no lo conocemos, cómo lo ha programado, quién es el experto en la programación. Pero lo que sí podemos ver en este semestre, que ustedes están cursando, que es el sexto semestre, es analizar individualmente cada circuito. Cada circuito ustedes lo han analizado y ustedes han podido encontrar que no se necesita ser un experto en PLC porque la instalación es solamente eléctrica y que por cada entrada del PLC hay un circuito. Hay un circuito simple por cada entrada. Si en el circuito mostrado que yo les he dejado habían 4 entradas, por lo tanto ustedes deberían revisar 4 circuitos simples, nada más, ¿no? Que es concerniente uno a cada entrada. Muy bien, jóvenes, entonces hemos llegado a la conclusión de que en un circuito con PLC generalmente el programa difícilmente se va a desprogramar o se va a mover, pues ahí justamente una de las ventajas del PLC es que no hay bordes flojos, ¿no? Salvo que podría presentarse una falla en el software cuando el software, algunos fabricantes de PLC, más que todo de PLC con tareas puntuales, hacen que estos software se venzan con la finalidad de que pasen a una nueva renovación de la máquina o del equipo. Muy bien, cualquier consulta estamos a sus órdenes para poder resolverlas.